el estudio general se llama Venciendo a los Gigantes, ¿sí? Venciendo a los Gigantes. Y el tema, bueno, vamos a ver a diferentes gigantes y qué representan, ¿no? Y primero déjenme decirles, hermanos, que a través de estas lecciones vamos a aprender que Dios hizo un pacto con Abraham y como parte de ese pacto incluye las promesas de darle a los hijos, a su descendencia, la tierra de Canaán, lo que llaman la tierra prometida. Él dijo que era una tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Pero era una tierra habitada por paganos. La grande pregunta es ¿por qué Dios no les dio una tierra que no estuviera habitada? ¿Verdad que sí? ¿Por qué le dio una tierra que estaba habitada por gente pagana, no? Y en algunas partes, hombres gigantes, de descendencia de gigantes, ¿no? Pero vamos rápidamente al pacto. Génesis 15, 18. Y ahí es el pacto del Señor con Abraham. Nada más vamos a hacer 2 citas aquí para introducir esto, ¿no? Gracias, Señor. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, Canaán era una tierra ocupada por pueblos y naciones poderosas, más grandes que el pueblo de Israel. Y las gentes que vivían en ese lugar tenían sus propios dioses, tenían sus propios hábitos, sus propias costumbres y también sus propios lenguajes, pero era gente que no conocía a Dios. Entonces, lo sorprendente de este pacto que Dios le dio precisamente a Abraham era que era una tierra ya ocupada. Y vamos a entender por qué Dios no lo llevó a una tierra desocupada, sino a una tierra que estaba ocupada. ¿Ven? Y hay una lección para nosotros por causa de esto, ¿sí? Nosotros tenemos una tierra que tiene que ser conquistada en nuestro corazón. Y precisamente nuestro corazón es una similitud de la tierra de Canaán. Y los gigantes, los habitantes, son una figura de las cosas que hay en nuestro corazón que tienen que ser conquistadas. En la mañana estamos hablando de algunas cosas que tenemos que conquistar. Y por ejemplo, en la clase de Apocalipsis estamos viendo acerca de un deseo, ¿se acuerdan? Del deseo que tiene que ser conquistado y transformado en nuestro corazón. Muy bien. Entonces, la lección de esta mañana se llama Tierra de Gigantes. Y es una introducción a las lecciones que vamos a ver más adelante. Tierra de Gigantes. No tengo que, porque estas lecciones no tienen cuestionarios, pero si ustedes quieren hacemos cuestionarios. Buscamos otra forma, ¿sí? Bueno, entonces, Tierra de Gigantes. De todos modos, como quiera que sea, esta es una introducción, porque la siguiente semana, si Dios nos permite vivir, veríamos el primer gigante y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces, en relación con esto, ¿qué eran estos gigantes? Bueno, los gigantes siempre han causado curiosidad y asombro, e incluso temor, ¿no? Son personas que consideramos anormal, de cierta forma, ¿sí? ¿O no? Es un gigante, wow, ¿no? Bueno, entonces, cuando un ser vivo crece por encima de la medida normal, provoca, pues, admiración y también se considera como algo anormal. Lo consideramos como un fenómeno, sea que tenga crecimiento excesivo o que le falte un crecimiento, digamos, normal. ¿Están de acuerdo? Pero en el caso de los gigantes es muy particular, ¿no? Porque, por ejemplo, literalmente hablando en el año del 2009, ya ven que hay una cosa que se llama el récord, ¿qué? Guinness. Ok. Entonces ellos se dedican a encontrar cosas extraordinarias como un récord. Y ellos encontraron al hombre más alto del mundo en ese entonces, con 2.51 metros. O sea, 2 metros 51 centímetros, que sí es algo, sí, bastante alto. Bueno, ellos dijeron que era el hombre más alto del mundo, ¿no? Bueno, y saltó a la fama, ¿no? Este hombre. Y era un hombre que tenía aproximadamente 30 años. Sí, de nombre algo así como sultán o sultán. Bueno, pero
En esta ocasión, la Escritura menciona la palabra gigante o también gigantes como una figura de un gran reto. Nosotros, por ejemplo, cuando algo es muy grande, muy difícil, le llamamos que es algo gigante, es un reto. ¿Están de acuerdo? Es un reto gigantesco, ya sea reto o un gran peligro o un gran problema a enfrentar. Lo llamamos algo, o incluso más allá de nuestras fuerzas, ¿no? Pero un gigante también se utiliza para describir una actitud o acción que supera lo normal. Repito, esta palabra también se utiliza para describir una actitud o una acción que supera lo normal. Nosotros pensamos que hay cosas muy complicadas a vencer. Se han enfrentado con algo que el Señor les ha mostrado que tienen que dejar y que se les hace casi imposible dejar. Así que wow, ¿no? A lo mejor dejarnos de enojar, ¿no? ¿Se les hace fácil no enojarse? ¿Se les hace fácil enojarse? Lo difícil entonces es poder controlar a veces el enojo o el rencor, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay algo especial que nos cuesta mucho trabajo. A eso se le considera entonces un gigante. Bueno, un gigante también simboliza el poder concentrado de un hombre o el poder concentrado en un hombre. Un poder especial en la batalla. También un gigante simboliza un mecanismo para amedrentar al enemigo y al más débil. ¿Nunca se encontraron en la escuela alguien que los traía soleados? Era el gigante del santo Dios. Yo tenía uno en la escuela, en la primaria. La ventaja es que yo siempre fui alto. Pero bueno, era ventaja y desventaja porque se me ponían los más grandes. O sea, si yo era un niño de, por ejemplo, 11 años, estaba alto, pues me pegaban los de 15, ¿no? O sea, yo no podía enfrentarme a los de mi edad, pero me enfrentaban los más grandes. Y como en el tiempo que yo iba a la escuela, por ejemplo, cuando yo iba en la primaria en sexto año, pues todavía había muchachos hasta de 15, 16 años, porque en ese tiempo era así como pareja el asunto, ¿no? Entonces había una muchacha que se llamaba Francisca. Tenía como 15 o 16 años, pero pues estaba como el doble de mí. Y un día me puso un trompón, me sacó sangre. Y era mujer, pero estaba así, ¿no? Y un día me agarró y pum, me dio uno y me sacó sangre de la nariz. Estaba jugando la niña, ¿no? Pero yo tenía 11 años. Ok, yo 11 años. Pero bueno, entonces recuerdo que había otro que estaba bien alto, estaba más alto que yo. Bueno, era más grande que yo y me traía soleado. ¿Y saben cómo pude sacármela? Porque yo no tenía hermanos que me defendieran. Entonces lo que hice un día dije, no hay más, lo enfrento y aunque me pegue. Y tenía mucho miedo y dije, por lo menos se va a llevar un golpe. Así que un día me agarró de bajada otra vez, llegó y me empezó a fastidiar y que me agarro con él. Ese día me acuerdo que me había dado fiebre y tenía fogazos aquí. Un montón de fogazos. Ya ven que se quitan bien rápido. Entonces me salió un montón de sangre porque pues de un trancazo me los quitó. Pues no sé cómo le hice, pero nos dimos un agarrón. Nos revolcamos en el suelo y ¿qué creen? Después de ese pleito se convirtió en mi amigo. Acabó el poder del gigante. Yo creo que algunos pasaron de ese tipo de cosas, ¿no? En el que te traía soleado, ¿no? Pero bueno, pues así, lamentablemente así es en la vida, ¿no? Pero bueno, entonces llamamos un gigante a alguien que siempre está amedrentando o atemorizando a los más débiles. ¿Cuántas veces nuestros hijos batallamos porque les pegan a nuestros hijos también, no? Pues no te dejes, pues yo le decía, no pegues, pero tampoco dejes que te peguen, o sea, busca la manera, ¿no? Es difícil, ok. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel con estos gigantes en la tierra, no? Entonces vamos a ver punto número 1. Vamos a ver 3 puntos principales, ¿sí? Vamos a poner entonces 3 puntos principales. Punto número 1, gigantes en la Biblia. Este es el punto principal. Lo voy a ir poniendo porque siguiente punto es principal porque vamos a tener algunos incisos, ¿sí? El siguiente punto es gigantes en el corazón del hombre. ¿Sí? Y punto número 3, la transformación del corazón. Entonces voy a ponerlo aquí porque vamos a ver unos incisos aquí, ¿sí? Ya después ya lo
Por eso nada más puse uno porque vamos a ver aquí unos incisos. ¿Ya los 3 puntos ya los apuntaron? Entonces vamos a poner el primer punto entonces. Es gigantes en la Biblia. Bueno, vamos a Números y vamos a leer el relato rápidamente allí y de ahí vamos a la lección que vamos a tener ahorita. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Gracias a Dios. ¿Lo tienen? Pues vamos a leer y brincamos un poquito así, pero 13 de Números, dice así. 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada un príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ya menciona los nombres de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a brincar eso. Acuérdense que eran príncipes. Versículo 17. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Enviólos pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, ven las instrucciones, ¿de acuerdo? Subid por aquí, por el mediodía, o sea, por el sur, y subid al monte. Y observad la tierra, ¿qué tal es? Pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Qué tal la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y qué tales son las ciudades habitadas? Si las tiendas o de fortalezas. ¿Y cuál sea el terreno? Si es pingüe o flaco. Y dice, si en él no hay árboles, y esforzaos y coged el fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Emat. Y subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán y Sesaí y Talmai, hijos de Anac, estos son los gigantes, ¿sí? Hebrón fue edificada 7 años después de Zoán, la de Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y las granadas y de los higos. Llamó de aquel lugar Naal-es-Pol, por el racimo que cortaron ahí los hijos de Israel, y volvieron a reconocer la tierra al cabo de 40 días, y anduvieron y vieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parés, y dieron pues a toda la congregación, y agarraron el fruto de la tierra. Y le contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, es decir, era una verdad. Y este es el fruto de ella. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el mediodía, y el eteo y el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto a la mar. Y el Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo de Moisés y subamos, poseámosla, que más podremos que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos, hombres de grande estatura, también gigantes, una raza de gigantes, y otros a nuestro parecer como langostas, y así les parece a ellos. Muchas explicaciones, pero en realidad era la mentalidad que tenían, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si nosotros tuviésemos la mente de Cristo, tendríamos la visión de proporcionar las cosas. Hubo un problema, ¿no? Primero, 12 hombres mandados a explorar la tierra, y todos ellos eran príncipes de las tribus del pueblo de Israel, eran principales, hombres principales, ¿cierto? Entonces el Señor les dijo que fueran desde Parán a todos estos jefes a inspeccionar la tierra, ¿no? Y les dijo, vayan al monte, vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Les preguntó, les dijo, ¿cómo es la tierra? Estas eran las instrucciones de Moisés. Vean si los habitantes son fuertes o son débiles. ¿Qué otra cosa más? ¿O mala?
Otra cosa que les digo es, ¿viven en ciudades amuralladas o viven en leyendas? Necesito ver todo esto, ¿no? O ciudades amuralladas, ¿no? Esto. También tienen que ver algo importante. Si el terreno es fértil o estéril, ¿no? Si abundan árboles o son espacios planos, ¿no? Y bueno, otra cosa que les dijo, traigan una, ¿cómo se llama? Una prueba. Y dice la escritura que era tiempo de primeros frutos, por lo tanto lo que trajeron ellos fueron los primeros frutos de la tierra de Canaán a través de ese racimo de uvas que dice que lo traían con un palo entre dos porque eran gigantes las uvas. Visto un fruto tan gigante. Y trajeron también granadas y higos, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces a ver aquí 4 incisos. ¿Sí? El primer inciso es los espías enviados. Entonces aquí vamos a poner un inciso rápidamente. Sí, los espías enviados, ¿no? Y vimos entonces aquí las instrucciones que le dio aquí. Está buscando mi lápiz. Entonces, inciso A, luego pongo aquí el B, C y luego D, ¿no? Primero entonces, los espías enviados. Y aquí vemos las instrucciones y lo que les acabo de mencionar. Inciso número 2, los espías en Canaán. Este es el... Sí. Número 3, el reporte de los espías. Y número 4, Israel se desanima. ¿No? ¿Quedó claro? Entonces aquí, ¿cuál es su punto? Inciso A. Ok, inciso 2, en Canaán. Número 3, el reporte de los espías. Y número 4, Israel se desanima. Bueno, entonces, los espías en Canaán, entonces, ya vimos aquí. Entonces dice la escritura que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob. ¿Ven? Y yendo al norte atravesaron Negev, dice que llegaron hasta donde vivían Aimán, Sesaí, Talmai, descendientes de Anac, de gigantes, el gigante, hijos de Anac. Y la antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años, dice aquí, antes de la ciudad egipcia de Zoán. Ok, ¿qué hicieron? Llegaron al valle de Escol, cortaron un racimo de uvas, tan grande que lo tuvieron que transportar en un palo grande, entre 2. Luego llevaron, aparte, las muestras de los granados y de los higos. Sí, gracias. Ok, entonces sí había gigantes, pero también los frutos eran gigantes. Y la tierra fluye leche y miel. Entonces, ¿era tierra buena? El reporte fue que la tierra sí era buena y que efectivamente fluía leche y miel. El único problema eran los gigantes. Estaban espantados, ¿no? Y el reporte que ellos trajeron. Pero bueno, le llamaron el Valle de Escol. La palabra Escol significa racimo. Entonces entendemos por el racimo que cortaron ahí y le pusieron este nombre, ¿no? Ahora, ellos llevaron una evidencia del fruto de la tierra. ¿Cuál fue el reporte? Tercer inciso. ¿Cuál fue el reporte de los espías? ¿Fue bueno? Exactamente. Informaron a toda la comunidad lo que vieron, los frutos de la tierra, ¿saben? Este fue el informe que dieron a Moisés. Ciertamente entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar. El país es sobreabundante, cierto. Sí fluye leche y miel. Aquí están el tipo de frutos que produce la tierra. Vaya, frutos. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso. Las ciudades son grandes, fortificadas. Hasta vimos gigantes, descendientes de Anac. También mencionaron que vieron a los amalecitas que habitaban, ¿dónde? En Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos vivían en la zona montañosa. Los cananeos a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ¿no? O sea, a lo largo del valle del Jordán. Allí vimos todo eso. Sí. Luego empezó el mal informe y el pueblo se empezó a exaltar y Caleb hizo algo. Caleb era de la tribu de Judá. Y solamente entre él y Josué era de la tribu de Efraín. Entonces, ellos son los únicos que dieron un buen testimonio.
Así que Caleb cayó al pueblo, Caleb le dijo, un momento, vamos a subir y vamos a poseerla, ¿sí? Podemos conquistarla. Es decir, lo que significa que Caleb, gloria a Dios, tenía otra visión. Él no se vio como una langosta. Dijo, no, un momento, no, Dios es más poderoso, Dios es más grande, podemos poseerla. Sin embargo, no bastó su testimonio. Los demás hombres dijeron, no podemos ir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Y esto trajo un desánimo al pueblo de Israel. Entonces, inciso número 4, Israel se desanima por causa del testimonio, del mal testimonio, el mal informe que dieron sobre la tierra. La tierra que atravesamos, exploramos, dice que es una tierra que devora a todo aquel que desea vivir ahí. Y todos los habitantes son enormes. Y se han puesto a pensar de alguna manera por qué dijeron eso de que la tierra los devora. ¿Cómo? Realmente estaban diciendo que en la guerra iban a ser vencidos por esos gigantes, ¿no? Bueno, déjenme decirles, 10 espías se olvidaron del socorro que Jehová había hecho con ellos y ellos habían sido testigos, porque ellos fueron testigos de cuando fueron liberados de Egipto. No tenían en su memoria que fue Jehová el que les ofreció la tierra, ellos no la iban a conquistar. Dios les dijo, te voy a dar esta tierra. Incluso sabían proféticamente que se le había dado a Abraham en forma profética. Pero, ¿saben qué? Dejaron de confiar en Jehová. Empezaron a ver con sus propios ojos las adversidades, desconfiaron del Señor y dijeron, no podemos. Ahora escuchen bien, la posesión de la tierra de Canaán no dependía de si eran buenos o malos guerreros. Dios les dijo que se las iba a dar. Oigan, pues si no eran guerreros, era un pueblo que no estaba adiestrado para la guerra. Dios les dijo simplemente vayan y inspeccionen la tierra y eso es todo. Pero ellos vinieron, se creyeron guerreros y como guerreros dijeron no podemos. Pues claro, en nuestra fuerza no podemos. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Lo vieron con la perspectiva humana, terrestre, cotidiana, y nosotros vamos a perder muchas batallas cuando lo vemos con la razón, con nuestra razón. No es posible que sea esto, es que esto no creo. Espérame, si Dios te dice algo, Dios lo va a hacer, porque Dios tiene todo poder para hacerlo. Y Dios no lo ve desde la visión humana, la razón humana. No, Dios lo ve desde su todo poder, de lo que Él puede hacer. Entonces, lo que pasó fue el desánimo. No se desanimen por el mal testimonio verbal de alguien. No es que a esto, no es que aquello, no es que el otro más, no es que miren más. Mire, esta semana el Señor me dio una respuesta para mi posición. Porque yo he pensado que si no hubiera tanto de las personas muchas veces dicen, nosotros tendríamos muchos hermanos aquí, porque la verdad, el poder de Dios con misericordia se manifiesta fuertemente con nosotros. Y la palabra de Dios también nos la da el Señor de una manera abundante. Porque entonces a veces no hay tantos hermanos, por lo que testifican otros. Pero quiero decirles una verdad importante. Estaba orando y de repente pensando en todo eso, yo le dije, Señor, ¿cuál es la respuesta para todo esto? Ok, entonces el Señor me dio la respuesta para una persona en particular. Porque lo que se maneja muchas veces es, esta iglesia es una iglesia pecadora. Ok, y el pastor es un pecador. Entonces Dios me dijo, ese es el argumento. Pues sí, Señor, ese es el argumento. Y el Señor me dijo, cuando alguien te diga eso, vas a contestar lo siguiente, no llames inmundo lo que Dios santificó. ¿Vieron eso? Entonces la próxima vez que alguien diga esa frase, usted tiene la frase que yo les estoy compartiendo es, no puedes llamar inmundo lo que Dios ya santificó. O sea, yo no digo que no seamos pecadores, yo soy pecador. Pablo dijo de los pecadores, yo soy el primero. Les voy a decir algo, hermanos, de los pecadores, yo soy el primero. Pero la sangre de Cristo tiene el poder de santificar. Y no podemos decir lo contrario, porque entonces estaríamos pecando contra el poder de la sangre. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo sabemos que el Señor, a pesar de ser pecadores, nos ha santificado? ¿Cómo lo sabemos? Pues por su presencia. Es sencillo.
Hace poco decía una persona, no podemos negar, pastor, no podemos negar la misericordia de Dios y la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero eso no es ni por ustedes ni por mí. Eso es por su gracia. Pero gracias que el Señor nos visita. Amén. Salud. Y entonces tenemos que entender, este es un concepto muy importante, pero el Señor lo puso en mi corazón porque yo no tenía la respuesta. Pero el Señor vino. Entonces me acuerdo de esto. Recuerdo que en aquella ocasión, ¿se acuerdan de la visión que tuvo el apóstol? Y entonces él tenía una visión y veía un montón de animales inmundos. ¿Se acuerdan? Y entonces el Señor le dijo, mata, come. Y entonces el apóstol dijo, es que Señor, nunca ha entrado nada inmundo a mi boca. ¿No? ¿Y qué dijo el Señor? No llames inmundo a lo que yo santifique. Ok. Esta es una cuestión de la mentalidad que tenemos. Tenemos que ayudar a pensar, tenemos que ver un poquito más allá para poder ir adelante y que no haya cosas que te estorben en tu camino con Dios. No debe haber nada que te estorbe, hermano. Predicamos a Jesucristo, este resucitado, este crucificado y resucitado. Predicamos, hermanos, que debemos dejar las cosas viejas atrás. Predicamos que hay una nueva ciudad, gracias a Dios, que hay una estatura a la cual somos llamados, la estatura de un varón perfecto. Estamos predicando eso. Estamos predicando otra cosa más. Aquí no predicamos las venganzas, predicamos a bendecir a nuestros enemigos. Predicamos que tenemos que ser humildes. ¿Están de acuerdo? Ok, ahí vamos. Amén. Bien, entonces, siguiente punto. Gigantes en el corazón del hombre. Entonces ya sería aquí, ¿no? La parte que sigue sería número 2. Voy a borrar. Entonces pone número 2. Gigantes en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Bien. Ok, entonces, gigantes. Este es un pasaje, o nuestro pasaje es un ejemplo, o nos da una gran lección a nosotros los creyentes. Hay una lucha contra estos gigantes que se encuentran en nuestro corazón. Y esto Dios lo demuestra a través de su palabra. Dice la palabra que el corazón de la persona, o las entrañas, cuando hablamos de corazón, no nos referimos al corazón natural. Hablamos de un corazón espiritual, o de nuestras entrañas mismas. Las entrañas son nuestro inconsciente. Hay gigantes, pueblos y naciones espirituales que deben ser conquistadas. De esto se trata la conquista de la tierra de Canaán. Bueno, deben ser vencidas para que se establezca el reino de Dios en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior. Vamos rápidamente, Génesis 25, 23. Hay un ejemplo aquí, cuando se acuerdan ustedes que Esaú y Jacob luchaban en el vientre de su madre. Y dice así, Génesis 25, 23. 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será el más fuerte que el otro pueblo, el mayor se dividirá al menor. Es una figura de las 2 naturalezas que hay en nosotros, ¿sí? La naturaleza de Jesús y la naturaleza vieja en nosotros, ¿no? Y dice que contendían desde el vientre. Imagínense nada más, pobre madre. Ahí estaban los 2 bebés dándose un agarrón en el vientre, ¿no? Yo pienso cómo se le hacía a su pobre vientre ahí para un lado y para otro, ¿no? Imagínense ahí peleándose dentro del vientre. Pero esto es una figura de lo que pasa dentro de nuestro corazón. Aleluya. Obviamente tenemos que entender que las complejas partes que conforman o forman el corazón del hombre no son entendidas, no son comprendidas, ni pueden ser explicadas con el razonamiento humano. Va más allá. Está escuchando el testimonio de fíjense que en la semana hubo una contienda allí, uno de los locutores de radio fue ahí a televisión, y hubo allí una pregunta si había vida después de después de la muerte, si había vida después de la muerte. Y entonces estaba allí un doctor, estaba él, y estaba allí una adivina, una bruja, pues. Y entonces cada quien estaba dando su punto de vista, pero recuerdo que el doctor dijo, es que una vez que se termina la vida, se acabó todo, el cerebro así, que somos materia y punto y aparte. Entonces yo pensé, dije, es imposible que tú lo puedas entender con tu razón humana, ¿no? Porque entonces tú estás hablando del cuerpo que hay con el alma y el espíritu. Por otro lado entendemos, porque él decía, porque del cerebro nacen los pensamientos. Bueno, sí, pero los pensamientos son abstractos, no son concretos. El cerebro puede estar allí con todos los componentes, neuronas y demás, pero los pensamientos es algo que viene o está conectado con tu espíritu, con tu alma. ¿Están de acuerdo? Esto no lo puede entender, y entonces yo me estaba divirtiendo con todo lo que estaban diciendo, ¿no? Bueno, pero el punto es esto.
La respuesta es que no lo puede comprender, no lo podemos comprender con el razón, con el razonamiento humano, no hay forma. ¿Por qué? Somos complejos. Nos creó Dios, somos bien complejos. Por eso a veces es difícil poder entendernos uno al otro. Si nosotros mismos no nos entendemos a nosotros mismos, ¿cómo nos va a entender el otro? ¿Están de acuerdo? Porque somos complejos y porque tenemos un inconsciente, porque tenemos cosas importantes ahí. Cuando Dios creó al hombre, depositó grandes capacidades en el hombre, naturalezas, mecanismos, habilidades, pero obviamente todas las capacidades y poderes que Dios dio al hombre fueron dados con fines santos. Ahora escúchame lo que les voy a decir. Todas las capacidades que Dios te da son con fines santos, no son con fines de soberbia o de autoexaltación. Todo lo que Dios te da debe llevar un fin santo. Dios te lo dio, ok, utiliza el buen talento que Dios te dio para fines santos. La otra cosa también es para fines eternos, que todo lo que hagas tenga proyecciones eternas. Ok, entonces vamos a ver aquí 3 incisos. ¿Sí? ¿Les parece? 3 incisos. Vamos en el segundo. Primer inciso. Del reino inmóvil a reino débil. De reino inmóvil a reino débil, ahorita lo explico. Inciso 1. A. Luego tenemos B, luego tenemos C. Entonces el primero es de reino inmóvil a reino débil. Inciso 2. La conquista a la conquista del reino débil. Aquí. A la conquista del reino débil. ¿Sí? Y número 3. Vamos a poner hormiguero. El hormiguero. Ya les explico. O sea, vamos a tomar un ejemplo. El ejemplo de un hormiguero. Entonces, el inciso 3, el hormiguero. Ok. ¿Lo apuntaron? Bueno. Inmóvil. El reino inmóvil. Vamos rápidamente a Hebreos 12:28 y vamos a ver que Dios primero nos puso esta capacidad, el reino inmóvil. Rápidamente, Hebreos 12:28. Tenemos algo de tiempo todavía. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Ahora lean conmigo. Dice, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cuál es el reino inmóvil? Fue el que Dios puso dentro de nosotros, ¿sí? Ahora, el reino inmóvil, ¿qué significa el reino inmóvil? En el griego. La palabra inmóvil, griego significa inconmovible, imperturbable. Imperturbable. No vacila. O sea, que no vacila. Significa inquebrantable. Así que miren lo que puso Dios dentro de nosotros antes del pecado. Inalterable. Significa no se intimida. No se intimida. Porque no se intimida. Significa una roca. Significa no titubea. Eso me gusta. También significa en griego sereno ante el peligro. Quisiera esto. Hay unos miedos el estómago se te hace nudo, vas a dormirte y en la noche amaneces así con el estómago de ese tamaño. No sé si les pase. ¿Quién sabe qué sueño yo? Dios mío, yo me acuesto en paz, es más, hasta mi Salmo 23 recito así, y despierto así. Digo, Dios, ayúdame porque yo necesito estar tranquilo ante las adversidades. Pero fíjense, esto significa no se descompone. O sea, es incorruptible, ¿no? No, porque lo que se descompone es pues, la corrupción. No se descompone. Fíjense, entonces dice aquí que al crear Dios al hombre, le puso este reino inmóvil en el corazón espiritual. Entonces Dios puso una naturaleza de gigante allí, ¿no? Fuerte, poderosas capacidades. El Señor puso una naturaleza inquebrantable, inalterable, sin titubeos. Por los significados, el hombre tenía la capacidad de mantenerse sereno en medio de la adversidad.
tranquilo en medio del peligro. O cuando fuera objeto de maltrato. Qué fantástico es que cuando nos maltrataran, tranquilo. No perdiéramos la paz, la compostura. Bueno, esto significa, ¿no? Desempeñarse con el propósito para lo cual fuimos creados. ¿Se dan cuenta de lo que hizo el pecado? Pero cuando el pecado entró, fíjense, hermanos, las dos emociones tremendas que inmediatamente se manifestaron fue miedo y enojo. Este es el grande problema. Miedo y enojo. Enojo para proteger el reino, que supuestamente se empezó a establecer, y el otro es el miedo. Y de ahí se derivan realmente todos nuestros problemas, ¿no? Pero cuando pecó contra Dios el hombre, mi naturaleza se volvió débil. A ver si nos podemos ver en un espejito. Insegura, de fácil influencia, bajo el dominio del pecado y de poca resistencia. Así es que nos agotamos, nos cansamos. ¿Cuántos hemos dicho? Suficiente, basta. ¿Cuántos de ustedes han dicho? Estoy hasta el gorro. ¿Cuántos han dicho eso? Yo se lo he dicho, Señor, ya no puedo más, porque me doy cuenta que soy frágil y que me falta la capacidad que el Señor me dio originalmente, o tiene que ser transformada. Yo tengo que obtener una fortaleza, que viene de la palabra, la fortaleza coaj, que me haga decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No la tengo. Solamente a través de la palabra yo puedo obtener esa fortaleza, obviamente viene del Señor. Gloria a Dios. Así es que esto nos lleva al segundo inciso, que es, ¿cómo conquistamos el reino débil? Porque ahora tenemos un reino débil, ya no tenemos un reino inmóvil, ¿no? Primero fue entonces, tenemos un reino fuerte, el pecado lo hizo débil, ahora tenemos un reino débil, ahora ¿cómo conquistamos al reino débil? Gracias Dios. Dios, conocedor de la compleja composición espiritual del hombre en su estado pecaminoso. Tenemos tantas cosas ahí. ¿Se acuerdan que les dije que una hermana decía que el doctor le decía que era un estuche de... ¿Se acuerdan? Sí, porque tenía diabetes la hermana y entonces yo fui a orar por ella y me dice, dice, ¿qué cree que me dice el doctor, pastor? Le digo, ¿qué le dice, hermana? Dice que soy un estuche de porquerías. Porque tengo esto y la presión y tengo la sal o el azúcar. Dice, no, ya, dice, señora, yo no sé qué hacer con usted. Pero yo me acuerdo de esa expresión y le digo a la hermana, pero es que todos somos ante Dios eso. Porque cada vez que yo me doy cuenta que tengo un arpa torcida y que tengo un montón de gigantes y que digo, santo Dios, ya no tengo esperanza. Necesito un milagro de Dios. Bueno, entonces Dios estableció un plan de rescate, de conquista y de restauración de la naturaleza de este reino débil. Entonces, dentro de este plan de restauración, de cambio, se incluye que Dios nos dio el conocimiento de lo que hay en nosotros, es decir, que tenemos gigantes fuertes en el viejo hombre, que vamos a ver en estas lecciones, ¿ven? Y que son porciones fuertes de nuestra naturaleza carnal. Por lo tanto, cada gigante habita ahí en nuestra naturaleza carnal. Y el Señor dice, mira, no te espantes, tú tranquilo, tú vas a conquistar la tierra de Canaán. Ahora quiero decirles algo importante aquí. Israel tuvo una experiencia de Egipto, ¿se acuerdan? Y la padeció en el desierto, y después cruzó el Jordán y entró a la tierra de Canaán, y muchos dijeron, ya la hicimos, ya estamos en la tierra de Canaán. ¿Pero qué creen? Tienen que conquistar los gigantes. Es lo que significa que si nosotros pasamos a la tierra de Canaán por fe, ya cruzamos el desierto, ya pasamos por el lugar santo, todavía tenemos que conquistar estos gigantes. Pero la mano de Dios está con nosotros, el poder de Dios está con nosotros. Así que Dios desea un pueblo de creyentes, ¿me permiten decirles? Valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Cristianos de alta resistencia. Fuertes. Cristianos extraordinarios. ¿Se acuerdan que hablamos de ser extraordinario? Primero tenemos que ser ante el mundo extraordinarios, porque Cristo te hace primero
extraordinario ante el mundo. Pero después tienes que ser extraordinario ante los cristianos. Tienes que ser un poquito diferente a los cristianos comunes, ¿no? Dios quiere que los cristianos posean un gigante soporte, que sean vigorosos. Y hay una frase importante aquí que quiero compartirles. A pesar de los tropiezos no intencionales, te mantengas inquebrantable. Repito, y a pesar de los tropiezos no intencionales en tu carrera espiritual, te mantengas inquebrantable. No dije de los tropiezos deliberados, porque todos tenemos tropiezos no intencionales. Pero y tropiezas, vas a levantarte en el nombre de Jesús y vas a seguirte inquebrantable, con una disposición de seguir caminando. Hermanos, son muchas cosas que nos van a desanimar, de ver, pues todo lo tenemos, pero aquí es donde el Señor quiere que empecemos a tener esta fortaleza. Continúa adelante, levántate en el nombre de Jesús. Si hemos caído muchas veces, en el nombre de Jesús, levántate. Es que pasó esto y perdí esto. En el nombre de Jesús, sigue adelante. Es que por este lado me pasó esto. Levántate en el nombre de Jesús. Adelante. Es que me duele ya. En el nombre de Jesús. Adelante. La Escritura señala la realidad del viejo hombre. Dice que batalla contra el hombre nuevo que crece y hay un pleito tremendo allí, ¿no? En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más de todas las cosas y también es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce la perfección, la naturaleza perversa que hay en el corazón espiritual. Y lo que se estableció en el ámbito inconsciente del hombre. Acuérdense que hace poco hablamos de que tú y yo conocemos solo el 10% de lo que hay en nosotros. El 90% no lo conocemos. ¿Quién lo conoce? Solo Jehová. Y en ese 90% están los gigantes de nuestra carne. Allí. El Dios omnisciente, creador, sabe lo que se mueve allí en ese inconsciente. Él conoce los innumerables aspectos, los mecanismos y grandes capacidades que hay en el viejo corazón perverso. Pero Dios también recuerda el diseño original. Dios tiene un diseño original de lo que tú y yo éramos. Y Él quiere que regresemos, amén, a ese estado original. Dentro de aquel antiguo reino inconmovible, en este corazón perverso, habitan estas gigantes. Son porciones especiales del viejo corazón. Y como cristianos nosotros vamos a experimentar variadas épocas, temporadas espirituales donde Dios nos conduce y a ciertos lugares donde nos damos cuenta de lo que hay, porque a veces pensamos que no hay nada. Hay tiempos de bonanza en tu vida donde dices, creo que ya llegué a la tierra de Canaán. Creo que ya no hay más que vencer. Hay cristianos que se atreven a decir, yo ya no tengo nada de qué arrepentirme. Porque todo parece tranquilo, pacífico, no hay nada malo. En esos momentos no hay indicios de enojo, tristeza, disgusto, orgullo. Parece que los gigantes ya se fueron. Y que solamente existen teóricamente. ¿Pero qué creen? Solo es cuestión de que Dios mande algo que agite el interior de tu corazón. Alguna situación adversa que no te gusta. Y en ese momento despiertan los gigantes. Se manifiestan las altas, fuertes y gigantes definiciones de corazón perverso, las deficiencias del corazón perverso, perdón. Y entonces nos damos cuenta que ¿cómo le vamos a hacer para vencer estos gigantes? ¿Ahora quedó claro? Los gigantes no se encuentran afuera, se encuentran dentro de nosotros. Es que pensamos, ¿no? En la iglesia había un hermano hace muchos años tremendo que siempre me andaba fastidiando. Y andaba fastidiando a todo el mundo. Creo que el Señor lo mandó a eso, a fastidiar. Y fastidiaba a todos y el Señor lo mandó para que todos crecieran. A todo el mundo fastidiaba.
Para él la hermana fulana era tal, la hermana mengana era tal, a mí me decía el hereje, a otro le decía, no sé, todo el mundo. Y además sí estaba gigante, estaba bien grandote. Nadie se ponía con él que estaba bien gigante. Y entonces uno decía yo, Dios, ¿qué pasa con este hermano? Yo me di cuenta que a final de cuentas él veía lo exterior de las demás, pero él nunca vio los gigantes que había en su propio corazón, porque a final de cuentas creo que no iba a la iglesia realmente a cambiar. Pero lo que les digo es lo siguiente, no tenemos que ver los defectos gigantes de los hermanos, sino que Dios nos revele los defectos gigantes que nosotros tenemos en el corazón. De esto se trata la lección. ¿Amén? Bien, el hormiguero, siguiente punto. Ahí voy, ¿ah? Podemos ilustrar el corazón del hombre como un hormiguero. ¿Cuántos de ustedes han visto un hormiguero? ¿Cuántos se han parado en un hormiguero? ¿Algunos día se han parado por equivocación en un hormiguero? Ari. Un día, mi hermana, la chiquita, un día se fue a sentar en un hormiguero. Dios mío. Sí, pero por aquí unos hormigueros de ese lado, por ejemplo, había unos todo tranquilos, más había un montoncito de tierra, entonces llegué ya a picarle porque dije, bueno, que para dejar la tierra, no hombre, deben de ver cómo salen las hormigas y finalmente sale la reina que está gigantota, ¿no? Pégale a la reina para que los demás se vayan. Ok, ¿por qué ilustramos o por qué pensamos en un hormiguero? Porque aparentemente se ve tranquilo en el momento que remueves allí. O muchas veces están abajo de una piedra, mueves la piedra y wow, ¿no? Entonces miles de hormigas aparecen. Esta es una ilustración del corazón espiritual del cristiano. Todo parece bien, hasta que Dios permite que una mano humana desbarate los castillos mentales, los planes, los proyectos. Y de veras, miren, todos en mayor o menor. ¿Quieren ver a una persona enojada, hermanos? Contradíganla. ¿Quieren ver que una persona se le lance a la yugular? Díganle, no, estás equivocado. ¿En serio? No nos gusta que nos contradigan porque nosotros tenemos un reino y nadie puede decir que no a nuestro reino. ¿Ven? Entonces, pero Dios permite muchas veces que así sea y lo que brota es una agitación mezclada con molestia, disgusto, enojo, desagrado, tristeza, venganza, odio, murmuración, contienda. ¿Sigo? Depresión. Y les digo todo esto, hermanos, porque ¿qué creen? Porque yo me enfrento con esto. De verdad. Les hablo de teoría, pero también les estoy hablando de mi experiencia. Sí, la verdad, sí. Todos los gigantes se manifiestan en medio de esta agitación. Incluso algunos gigantes se hacen presentes en medio del tiempo que estás exaltado, porque también hay gigantes de orgullo, ¿eh? Cuando todo está bien, o sea, pues nadie igual a ti, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver el tercer punto. El tercer punto, ya borren esto, es la transformación del corazón. Gracias, Señor. Último punto. Vamos a terminar. Ahí tengo lo suficiente para terminar. Gracias por esperar y gracias por la paciencia. Ok. La transformación del corazón. Si hemos de alguna manera leído que el corazón es engañoso y perverso, ¿dice? La reverenda Hills dice que allí hablaba de una doble perversión, porque dice, engañoso es el corazón, perverso, más que todas las cosas. Dice la hermana que en hebreo dice perverso, perverso, o sea, doblemente, ¿no? Y, por ejemplo, en San Juan 3:30 dice, a él conviene crecer, más a mí menguar. Estaba hablando Juan el Bautista diciendo que a Jesús convenía crecer, más a mí menguar. Entonces la fuerza del viejo corazón donde habitan estos gigantes debe menguar, debe decrecer, debe debilitarse.
para que pueda crecer la naturaleza de Jesús. Esta es la voluntad de Dios en referencia al corazón engañoso, perverso. Entonces, concluimos en este sentido. Si Jeremías dijo que el corazón perverso, que el corazón del hombre es ¿qué? Es ahí donde habitan los gigantes. Entonces, esa perversión debe de crecer, ¿sí? Bueno, si hemos llegado a adquirido y adquirido la salvación, gracias a Dios, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Y hemos sido bautizados en las aguas de su nombre. Esto no significa que no tengamos necesidad de una transformación, solo tenemos un fundamento. Tampoco significa que ya hemos recobrado la imagen de Jesús, porque muchas personas tienen estas manifestaciones poderosas del Espíritu y piensan que ya casi están del otro lado. No, no es así. Hay muchas cosas en nosotros que tienen que ser cambiadas, ¿de acuerdo? Ok, entonces, es buena la intención de expresar, Señor, hazme un radical. Hay un canto que se llama así. Y esa palabra no me gustaba mucho, si es un radical. Yo pensaba que era así. Unas cadenas acá y todo. Es un radical. ¿Dónde? Un radical. Entonces uno puede pedirle, Señor, quiero una transformación completa, ¿no? Sí, te puede pedir algunos cambios, pero al final quiero una transformación completa en mi vida. Dios tiene todo el poder de hacerlo. Sin embargo, les digo algo para que no nos desanimemos. La transformación es gradual. ¿Cuántos de ustedes quieren ser mejores hoy que ayer? Así que yo puedo proponerme solamente ser mejor hoy que ayer. Mañana quién sabe. Pero sí puedo empezar a decirle, Señor, yo quiero que tú me hagas mejor hoy. ¿Sí? Y día a día, entonces vamos a tener estos cambios. Vamos a entregar una porcioncita de nuestra carne, de nuestros actos, y Dios nos va a dar los elementos y los recursos para limpiar eso, porque Dios nos ha dado los recursos. Solo es cuestión de que tú trabajes. ¿Cómo vas a trabajar? Ora al Señor. Busca un tiempo diario al Señor, un poquito aunque sea. Y en ese tiempo de oración tú vas a crucificar, vas a entregar esas cosas para que se empiece a obrar la transformación en tu corazón. No, nunca olvides que es un proceso, pero es continuo. No es de una sola vez. El enemigo viene y dice, ya no ni has cambiado, sigue siendo igual. No, sí hemos cambiado algo. No nos debemos desanimar. Gloria a Dios. Pero hay algo importante. Escúchenme, muy importante. Si no morimos a algo, no podemos tener una nueva vida de resurrección. Sí tenemos que morir a algo. ¿A qué, pastor? No sé, a lo mejor un poquito a nuestro orgullo. ¿No? ¿A qué tengo que morir? No sé, un poquito a mi envidia. ¿A qué tengo que morir? Pues un poquito a mis celos. ¿A qué tengo que morir? Un poquito a la forma como hablo. ¿A qué tengo que morir? Un poquito a mi resentimiento. ¿Sí? Estoy explicando. Le vamos a matar y va a morir, y va a morir, va a morir. Pero termino con esto. Ezequiel 36, 25. Solamente esta lectura y termino. Me gusta esta lectura. ¿La tienen? Ese 25, perdón, Ezequiel 36, 25 al 27. Y lo leemos con cuidado, quiero que lo tengan ahí porque aquí terminamos con esta lectura, pero está fantástica esta lectura. ¿Lo tienen? Porque ese es el resumen. Ahora, lo dice la Biblia, ¿sí? Ahora, dice así, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, guardaréis mis derechos, y los pongáis por obra. ¿Van a guardar esa cita? ¿Y la van a leer en la semana? Vamos a darle gracias a Dios.